Muy buenos días, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada el ejercicio del derecho en Colombia hoy, que hace parte del ciclo de capacitación en derecho disciplinario. La conferencia del día de hoy tiene como propósito analizar las relaciones de la ética y las normas que regulan el ejercicio profesional del derecho. Esto desde el sistema educativo colombiano a nivel de secundaria y universidad, verificando los insumos con que cuentan los estudiantes de derecho y el futuro profesional que les aguarda, ubicándonos en el contexto internacional respecto de la proporción en el número de abogados con la cantidad de habitantes y de esta forma ver las consecuencias derivadas de esa proporción, el papel que vienen desempeñando y el que deberían desempeñar los abogados en la actual situación de nuestro país, los niveles de corrupción que registra nuestro país en el concierto internacional, así como la función que al respecto cumple la jurisdicción disciplinaria y la conveniencia que esta competencia se desplace a los colegios de abogados. El día de hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Miguel Ángel Barrera Núñez, abogado de la Universidad Católica, especialista en Derecho Penal y Ciencias Forenses, Derecho Constitucional y Administrativo, Derecho Disciplinario, Procesal Constitucional, Responsabilidad Penal del Servidor Público y Delitos contra la Administración Pública, Derecho Procesal Probatorio y Oralidad. El doctor Miguel Ángel ha sido magistrado auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura, magistrado de los consejos seccionales de la Judicatura de Bogotá, Cundinamarca, Boyacá y Huila, profesor universitario, formador de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, autor del Código Disciplinario del Abogado comentado en el año 2008 y del libro El ejercicio del derecho en Colombia hoy del año 2021. Actualmente se desempeña como magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caldas. Tan pronto termine la exposición, nuestro conferencista invitado el día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas que resulten sobre el registro, conexión y evaluación de esta actividad serán atendidas con muchísimo gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctor Miguel Ángel Barrera, es un gusto tenerlo hoy con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Bien, muchas gracias, doctora Mónica. Un cordial saludo. Un saludo extensivo a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, por la invitación. Un saludo muy cordial a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, a todos los servidores y servidoras judiciales que nos acompañan, a todos los asistentes que se han conectado a esta conferencia donde estaremos conversando sobre el estado actual del ejercicio del derecho en Colombia, que es una pequeña obra que nos permitimos escribir y publicar en enero de este año y que tiene que ver con el ejercicio profesional, la labor de investigación que adelantamos en contra de funcionarios judiciales y de los abogados justamente, que tiene que ver con las añoranzas de la época de la academia en Bogotá, en el Consejo Superior, en la Universidad Santo Tomás, que definitivamente por la labor dispendiosa de la rama judicial y de la acción disciplinaria, pues no se pudo prolongar, pero sí no hemos abandonado la labor educativa, de manera que por lo menos aquí en la ciudad de Manizales asistimos fundamentalmente con los alumnos de último año, cuando están a punto de salir al desempeño profesional, a hacerles algunas prevenciones, a mostrarles cómo está el escenario, a invitarlos a actuar en derecho, con ética, y fruto de estas reflexiones y de el análisis de la situación actual, de las investigaciones que se adelantan, de los altos índices de corrupción que nuestro país presenta,
de las estadísticas que muestran cómo Colombia es uno de los países en el mundo con mayor cantidad de abogados por cada 100.000 habitantes, que es el baremo que se utiliza en este tipo de mediciones, a pesar de lo cual, pues uno esperaría, digamos, en una lógica simple, que un buen número de abogados comportaría un buen orden jurídico y una buena estructura estatal y organizacional, y por el contrario, lamentablemente nos vemos abocados a esos niveles de corrupción. Y entonces es importante críticamente, objetivamente, tratar de verificar cuál es el papel del abogado y por qué el abogado que interviene en todas las áreas de la vida jurídica, social, que interviene en las áreas de la vida, bien se sabe que el derecho le reserva algunas garantías a la persona que está por nacer y que aún después de muerto se adelantan trámites sucesorales y que en vida todos los días se celebra un contrato de transporte en un Transmilenio, en un servicio público, se celebran contratos, se compran inmuebles. Es decir, el derecho tiene que ver con todas las áreas de la vida de las personas y cuando se presentan dificultades se requiere necesariamente de un abogado que agencie los derechos ajenos, que abogue por definición el abogado es el advocatus de origen griego y romano, agencia de derechos ajenos y en un principio lo hacía de manera gratuita. Sin embargo, ya desde la antigüedad empieza a no ser tan gratuita la gestión y empiezan a cobrarse dividendos a partir de escalar en esos cargos públicos de la época griega, de la época romana, y se empieza a convertir como una especie de mercancía. Entonces, lamentablemente, desde sus inicios también la profesión del abogado, del que aboga por otros, pues no está exento de este tipo de asuntos, y es la hora de examinar cómo está el abogado del inicio del derecho en Colombia de cara a esos altos índices de corrupción, de cómo se explica que teniendo tanto abogado estemos en esos niveles y qué papel ha desempeñado el abogado que puede ser presidente de la República, ministro, que puede ser representante a la Cámara, que puede ser el gobernador, el alcalde, que está en las UTL, en las unidades técnicas legislativas que hacen las leyes. ¿Por qué si hay tanto abogado y por qué si está en todos los estamentos del Estado? Tenemos el régimen de seguridad social que tenemos los niveles de corrupción que tenemos. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, un poquito cómo se llega a ser abogado, cuál es en la academia, qué está pasando con la formación académica, tanto a nivel de la educación media como a nivel de los pregrados de las facultades de Derecho. Y pues vamos a ver una serie de herramientas de unas publicaciones relativamente recientes que han hecho algunos autores dedicados al estudio, tratando de ubicarnos y de hacer alguna propuesta, alguna crítica, pero también hacer alguna propuesta de lo que debe ser el ejercicio del derecho en Colombia. Dicho lo anterior, pues, ¿cuáles son los temas, digamos, que concitan un poco la atención de la sala, del estudio, de la obra que publicamos, muy modesta, por cierto, y con pretensiones de ser un referente en términos de decirle a los nuevos abogados, a los futuros abogados, a los bachilleres que en este momento piensan que van a estudiar derecho, pues qué mundo se van a encontrar y estar preparados para hacerlo de la mejor manera posible. Hace poco un connotado personaje de la vida pública afirmó, no nos interesa quién ni es el tema del debate, cuestionar a las personas, afirmó en televisión que el derecho no tenía nada que ver con la ética, es un punto de reflexión. En las estadísticas de Transparencia Internacional de los últimos años, desde el 2010 para acá, Colombia ha estado primero, segundo entre los países más corruptos del mundo. En las estadísticas de cantidad de abogados, Colombia, hace apenas 8 días hay un artículo que se publica en diferentes medios que dan cuenta de que Colombia produce 48 abogados por día, es decir, 2 abogados cada hora. Y nos remonta a un artículo que que se publicó en ámbito jurídico hace unos 10 años, que se llamaba Demasiados abogados y que analizaba que en Colombia estaba pasando lo que pasaba en los años 80 y 90 en España, donde hubo un boom del estudio de derecho. Y contrario a lo que insistimos, la lógica siempre diría, pues ese es un país de avanzada, etcétera. Sucede que es todo lo contrario, son países de proliferación legislativa, son países de mucha conflictividad, la gente se vuelve querulante, se abandonan los medios alternativos de solución de conflictos, nos volvemos litigiosos, congestionamos los despachos judiciales y la situación se torna muy, muy difícil. Analizaremos hasta donde el tiempo nos lo permita el papel de la jurisdicción disciplinaria y
la posibilidad muy cierta y muy latente ahora que ya la Constitución habilitó la posibilidad de que el juzgamiento de los abogados se produzca por parte de sus propios pares de los colegios de abogados. Pues bien, para tratar de responder un poquito a que si el derecho tiene que ver o no tiene que ver con la ética, pues para quienes hemos estudiado filosofía y para quienes hemos estudiado por lo menos algunos años y para quienes hemos estudiado derecho, pues evidentemente es un tema que no se remite a duda. Es decir, cuando se trata de definir la filosofía, los mismos estudiantes de filosofía, los estudiosos de la filosofía, dicen que es muy difícil definir la filosofía como en un solo concepto, que se logra una mejor comprensión de qué es la filosofía cuando se analizan las diferentes ramas de la filosofía y se analiza la existencia de la epistemología, de la lógica, de la estética, de la ciencia, de la ontología, de la filosofía política, de la filosofía del lenguaje y muy puntualmente, y lo que nos interesa para el tema es la filosofía de la moral, es la filosofía, es la ética, que es la filosofía de la moral, que es aquella rama de la filosofía que estudia o que analiza qué es lo moralmente correcto. Dentro de los principales representantes del estudio de la ética, de la filosofía moral, recordamos a Sócrates, recordamos a Platón en los años 450 a.C. aproximadamente, y más recientemente a Santo Tomás de Aquino en el año 1215 aproximadamente, en plena Edad Media. Los grandes cuestionamientos de la propia ética es si existen valores éticos universales, si existe una moral universal, o si la moral es relativa a una época, a una civilización, a una cultura. Lo cierto del caso es que en ese estudio y en ese avance de la filosofía, pues nos remontamos a las virtudes esenciales de Confucio, nos remontamos a las expectativas de vida del más allá de los egipcios, recordamos el decálogo hebreo, recordamos las tablas de la ley, recordamos las virtudes ascéticas budistas, recordamos la filosofía de los grandes pensadores griegos, Sócrates, Platón, Aristóteles, eh, de la escuela escolástica, Santo Tomás de Aquino y demás. Y en ese estudio, personas dedicadas al tema han establecido muy puntualmente unos sistemas éticos, el hedonismo, que es el placer como el bien supremo, muy puntualmente, porque el tiempo no nos daría para más, pero vale la pena la ilustración. El intuicionismo, según el cual el alma cuenta con un mundo de verdades innatas, que las traemos en el chip nuestro incorporados desde el nacimiento. Existe la ética de la perfección, que es una tendencia, que es como tendencia ineludible del espíritu de hacer las cosas bien, aunque el bien puede ser relativo, pero es un elemento común en las escuelas aristotélicas, en la escuela estoica, en la escolástica, en el moderno perfeccionismo, según el cual la naturaleza racional del hombre, el hecho de que la persona razone, piense, digiera, medite, es el fundamento de la norma moral. Es una suerte de conciencia, de sentirnos satisfechos y bien cuando hacemos las cosas bien y de sentirnos culpables y responsables, incómodos cuando hacemos las cosas mal. Entonces, un poquito para empezar, para dar respuesta a si esa moral es universal o si es una cuestión de una civilización en un momento dado en un lugar geográfico, pues habrá que decir que sí hay unos elementos comunes, que hay unos elementos por lo menos mayoritariamente aceptados en todas las épocas y que tiene que ver con el planteamiento de la necesidad de que existan unas virtudes, unas cualidades del ser humano, eh, eh, y curiosamente se desarrollan y se conocen como el bien, como el mal, como la honradez, como la honestidad, como la lealtad, una serie de valores que propugna la ética, la buena ética, que nos dice cómo ser buenos ciudadanos, cómo vivir bien con nuestros semejantes. Y lo relevante del tema es que cuando analizamos el derecho disciplinario, particularmente el de los abogados, el objeto de protección del derecho disciplinario son los deberes profesionales. Y cuando vemos el desarrollo de los deberes profesionales antes contemplados en el artículo 47 del decreto, del decreto 176 del año 91, que eran como 7 deberes, y cuando vemos los deberes profesionales consagrados en el artículo 28 del Código Disciplinario hoy día, pues son muy coincidentes. Allá encontramos el deber de dignidad, el deber de respeto, el deber de honradez, el deber de lealtad, lealtad con el cliente, lealtad con el colega, lealtad con la administración pública y de justicia. En fin, son elementos absolutamente comunes. Miremos que las virtudes éticas de los filósofos, estudiantes de la filosofía moral, se corresponden íntegramente
con los deberes profesionales que se le exigen al abogado, que a pesar de ser una profesión liberal, el artículo 26 de la Constitución Política sí le encarga al Estado la vigilancia, la inspección y vigilancia de esa profesión y esa labor que hemos señalado de tan importante y tan universal del abogado en todas las áreas de la vida social y de la vida personal, pues necesariamente nos remontan a cómo se deben hacer las cosas bien y que esos valores éticos y deberes profesionales se confunden. Por supuesto que la ética es un concepto mucho más amplio porque las personas tienen vida personal, vida propia, vida privada y vida profesional. Entonces, pueden haber comportamientos éticos que no tienen relevancia en materia disciplinaria, pero sin duda alguna, sí, todos comportamientos que tengan relevancia disciplinaria sí son comportamientos antiéticos, porque vulnera valores, porque vulnera principios y porque vulnera virtudes. De manera que la respuesta es elemental. El derecho y la ética son una unidad indivisible. El comportamiento, no se puede pensar en la existencia de un buen abogado carente de ética. Eso es un contrasentido, eso es una antinomia perfectamente admirable. Otra cosa es que esa es la teoría y que ese es el deber ser y que lamentablemente afrontemos en nuestro medio en este estado de pérdida de valores, de relajamiento, de corrupción, a que a veces el abogado, algunos abogados, lamentablemente algunos colegas, que los hay excelentes, eximios profesores, catedráticos, jueces, magistrados, muy buenos litigantes, etcétera, en todos los ámbitos, pero también hay una creciente participación de los abogados en los altos eventos de corrupción. Uno mira la historia de Colombia, que además de violenta, de haber sido violenta desde las guerras de independencia, la violencia política, la violencia marimbera, los carteles de la droga, el paramilitarismo, pero ya los escándalos de corrupción en entidades estatales, en Colpuertos, en el Seguro Social, en la alcaldía de Bogotá en su época, cuando el tema de los Nule y compañía. Hoy día estamos frente al tema del MINTIC, de centros poblados, y aparece, por ejemplo, el señor Emilio Tapia, el doctor Emilio Tapia, el colega Emilio Tapia, que no acaba de purgar una pena y está metido en otra situación similar. Algo anda mal, por supuesto, en el ejercicio del derecho cuando, habiendo tanto abogado, en todos los grandes escándalos, eh, concurre el abogado, que es el que, por conocer la ley, también es el que probablemente tiene la facilidad de buscar cómo se le hace la trampa. En esa medida, digamos, la realidad podría llegar a pensar, a decir, el derecho no tiene nada que ver con la ética. Un espectador de lo que ocurre diría, pues esto de los abogados de ética no tienen nada y no dejaría de tener razón, pero en términos muy, muy simplistas. Pero en términos del deber ser, de la academia, de la filosofía, de la ciencia, pues evidentemente tienen todo que ver. Dicho lo anterior, vamos a pasar a un tema referido justamente a lo que pasa con la formación de los abogados, de los futuros abogados, y nos vamos a valer de ello para un estudio que adelanta el profesor Mauricio García Villegas, que hace un par de años, en el año 2019, publica su obra Abogados sin reglas. Y en esa obra, pues hace un análisis de las facultades de derecho, de las programas de pregrado, de posgrado, de maestrías y demás, de los costos, de los estratos, y adelantándonos a él, dijimos, bueno, este análisis está perfecto y lo vamos a exponer en un momentito, pero también decimos, bueno, ¿de dónde se nutren las facultades de derecho? De los bachilleres, de la educación media. ¿Y cómo está la educación media? ¿Qué referente tenemos de la educación media y de la calidad de la educación media nuestra en Colombia? Y recordamos con nostalgia, los que aquí hay mucha gente joven, el 90% de ustedes son muy jóvenes, no como nosotros. Recordamos las épocas en que las notas de las escuelas y de los colegios se medían en esfero rojo y en esfero azul, y tener la entrega de notas en esfero azul era muy bueno y tenerla llena de rojos era malo. Entonces aplicaba la Panam talla 40 y talla 35, 37, dependiendo el tamaño del pie de la mamá, que era la mejor psicóloga que existía. Viene un proceso de sistema de logros, y para quienes tenemos algunos hermanos que fueron y se dedicaron toda su vida a la docencia, se les convirtió en un problema la pérdida de una materia de un alumno. ¿Por qué?
Hay una serie de repechajes que se dan a los estudiantes hoy día porque el Ministerio de Educación y las normas pertinentes exigen que no pueden perder más de determinado número de porcentaje de alumnos del año, que tienen que darle diferentes oportunidades y terminan premiados los estudiantes ausentistas, los estudiantes que no les interesa mucho el tema. A partir de allí, entonces, y como forma de dar alguna medición, recordemos que Colombia viene en un proceso de ingreso a la OCDE desde el año 2018, fue invitado, pero ya había participado en algunas de las encuestas y de los estudios que esta organización maneja. Recordemos que la OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que Colombia ingresó o fue invitado como miembro en el año 2018 y finalmente logró el año pasado, en plena pandemia, en abril de 2020, ser el miembro 37 de la OCDE. La OCDE, esa que eufemísticamente se le dice que es ese club de países ricos, realiza unas evaluaciones para los jóvenes de 15 años en todos los países miembros de la OCDE, pero también en los que pues, facilitan esa labor para verificar cómo anda cada estado en materia educativa básica y media. Y realiza las pruebas PISA. Cada 3 años se realizan las pruebas PISA con estos estudiantes de 15 años en áreas puntualmente de lectura, de ciencias y de matemáticas para ver cómo andan. ¿Cómo está Colombia en esos últimos? Ha participado en los últimos 2 evaluaciones. Para el año 2015, que había 72 países evaluados, en lectura Colombia ocupa el puesto 54, en ciencias ocupa el puesto 57 y en matemáticas el puesto 61. Entre 72 países, pues estamos hablando de unos niveles muy bajos. Para colmo de males, en el año 2018, entre 79 países, pasamos del puesto 54 en lectura al 58, pasamos de ciencias del puesto 57 al puesto 62 y pasamos del puesto 61 en matemáticas al puesto 69 en uno de los últimos lugares. Eso da la medida del insumo que tenemos en Colombia a nivel de los colegios. Pues hay colegios muy buenos, hay colegios privados, costosos y demás, que preparan bien para el ICFES, pero aun cuando los colegios buenos nuestros sacan muy buenos ICFES y son los mejores a nivel nacional, en el escenario internacional estamos bastante quedados. De allí nace, obviamente, las vocaciones para ingresar al estudio del derecho. Y el profesor Mauricio García Villegas, en la obra mencionada del abogado sin regla, encuentra, vamos a empezar por las conclusiones, sobre oferta de la educación jurídica, calidad estratificada conforme a los costos educativos, es decir, cuando usted tiene dinero y puede acceder a una universidad calificada, que son una gran minoría, puede tener una buena formación y puede aspirar a participar en corporaciones, a determinados cargos, pero si ya su universidad no es de ese nivel, va a otros niveles, y si su universidad es de las de más baja calidad, pues defiéndase en el litigio, es como la conclusión que se saca. Al marcado mercantilismo de las universidades, las instituciones educativas, a una carencia de ética generalizada, a una ausencia del sentido de lo público, del interés general, a una falta de compromiso de los juristas con la justicia y del Estado. ¿Cómo llega el profesor García Villegas a esa conclusión? Entre muchas otras cifras que nos llaman la atención, es analizar cómo para el año 93 en Colombia existían 38 programas de pregrado en Derecho. 38, año 93. En el año 2007 ya habíamos llegado a 130 programas de pregrado en Derecho y para el año 2015, 192 programas de pregrado en Derecho. Es decir, un incremento del 500% en tan poco tiempo. A estas alturas ya los programas deben rondar prácticamente los 200. Y en materia de estudiantes matriculados, para el año 74 se matriculaban a estudiar Derecho 18.000 alumnos. Para el año 94 ya eran 36.000, se había duplicado la cantidad. Y la última medición que registró el profesor García Villegas, en el año 2015 nos enseña que hay 126.264 inscritos, es decir, es una proporción geométrica explicable explicable por los diferentes motivos por los que se ingresa a estudiar Derecho, por razones de economía, porque no es una carrera costosa comparativamente con otras carreras que exigen no solamente el estudio de los libros, de estar actualizado, sino exigen, diga un odontólogo con sus equipos tan costosos, etcétera, bueno, economía.
versatilidad, porque el abogado en Colombia se puede desarrollar en cualquier área del derecho, es múltiple, veremos que en otras latitudes es impensable que se cambie de una profesión jurídica a otra. Y en esa medida, pues las cifras tan pasmosas redundan en una mala calidad en una mala calidad de la educación. Otras cifras que nos trae el profesor García Villegas son los costos, porque habla él del mercantilismo, porque analiza, por ejemplo, 3 casos muy sencillos, muy puntuales, con estadísticas del primer semestre del año 2015. La Universidad del Rosario, 3 especializaciones, solamente las facultades en Bogotá, porque estas universidades cuentan a veces con sedes alternas y con convenios con otras universidades. Dice, 3 especializaciones en el primer semestre de 2015 le permitieron facturar en matrículas a la Universidad del Rosario 2.624 millones de pesos. La Universidad Externado en ese mismo primer semestre del año 2015, por una maestría, recibió 3.409 millones de pesos. La Universidad Nacional, por una maestría en el primer semestre de 2015, 457 millones de pesos, una suma pues mucho más racional, una buena educación, digamos, los 3 pueden considerarse unas buenas universidades, pero no es es decir, primero son costos altísimos y en segundo lugar son las universidades como un poquito, unas de las universidades de buena calidad, acreditada y todo eso, pero no es lo que ocurre con 200 programas de pregrado, que es lo que actualmente se está rondando. Y las mediciones que hace el profesor en su libro nos dan cuenta de que básicamente el 70% de esos programas de pregrado son de baja calidad, de bajísima calidad. Entonces, esa es la situación caótica nuestra. Y en esa misma obra cita el doctor García Villegas a un autor mexicano, el doctor Luis Fernando Pérez Hurtado, que básicamente estaba haciendo el análisis nuestro en México y en los primeros 10 años de este siglo se habían expedido, según él, más cédulas profesionales, que como se denominan en México las tarjetas profesionales nuestras, que en todo el siglo pasado, que en 100 años. Y obviamente con los mismos problemas que nosotros tenemos. Él se traslada a Alemania y estudia el caso. Dice, Alemania es un país ejemplo en Europa en el tema en el tema de la profesión del derecho, en el tema de la judicatura, en el tema de la notaría, en el tema de la docencia. ¿Qué es lo que hacen allá? ¿Cómo lo hacen para destacarse? Además empieza por destacar que a diferencia de lo que está ocurriendo en México, en Colombia, en otros países del área, en Costa Rica, que es el país que proporcionalmente más abogados tiene, un promedio de 390 abogados por cada 100.000 habitantes. Colombia es el segundo con 355 abogados por cada 100.000 habitantes. Lo que pasa es que Costa Rica tiene 4,5 millones de habitantes, nosotros somos cerca de 50 millones. Esas estadísticas de México tan parecidas a la nuestra conducen a este profesor a hacer un estudio en situ en Alemania. Dice cómo le están haciendo, cómo funcionan las universidades, qué controles ejerce el Estado y por qué son tan exitosos. Y empezamos por el título de la obra, que ustedes la encuentran en internet fácilmente. El profesor Luis Fernando Pérez Hurtado escribe el sistema de enseñanza del derecho y el acceso a las profesiones jurídicas en Alemania. Lecciones para el debate en México. Aquí lo podríamos decir tranquilamente, lecciones para nuestro debate. Y llama la atención desde el título, sistema de enseñanza, pero acceso a las profesiones jurídicas. Allá se consideran profesiones jurídicas. Como veremos, usted termina de estudiar derecho y todavía no es nadie en términos de poder ejercer a qué se va a dedicar y de poder hacerlo válidamente, de sopesar todos los requerimientos que allí se realizan y de ver cómo usted no puede saltar de una profesión a otra. Esas profesiones se distinguen entre juez y fiscal, entre los servidores públicos con funciones jurídicas, entre abogados litigantes, entre profesores, investigadores y notarios. Es decir, ahí está claramente definido a qué se va a dedicar un abogado y no puede andar saltando de profesión en profesión. Usted es notario, usted es juez, usted es profesor, pero no puede andar, por eso se llaman profesiones jurídicas, es decir, no son especializaciones como las nuestras, no es un posgrado adicional, no, etcétera, es toda una dedicación especial, específica, especializada ante órganos que dirigen determinadas profesiones y entonces acceder a no es tan sencillo. Hay una fuerte regulación, hay una ley federal, recuerden que Alemania es un país federal y tiene diferentes estados que regula en términos generales, pero también las leyes estatales de cada estado que reglamentan las características puntuales de las escuelas de derecho, el acceso a las profesiones,
jurídicas, la organización de las prácticas profesionales, establecen procesos parametrizados y armónicos y le quitan mucha de la famosa autonomía universitaria que nosotros tenemos, porque el papel del abogado es un papel tan importante dentro de la vida del Estado, de las instituciones, que no se puede dejar tan al garete, que exige por lo menos una buena infraestructura, una estructura que permita un cierto nivel un nivel alto de calidad para que las instituciones funcionen, para que el abogado ejerza como debe ser su práctica. Es importante destacar que en Alemania son 44 escuelas de derecho estatales y apenas 2 privadas. Es importante destacar que en Alemania hasta hace unos años el Estado solventaba el 80-90% de la matrícula, así que hoy es matrícula cero. Es decir, allá se nos anticiparon hace mucho rato y son universidades AAA, universidades de altísima calidad, y es mayoritariamente pública y es excelente la formación. Y hay que destacar, insistimos, que desde el año 2000 hasta la fecha, el número de abogados en Alemania es estable, allá no crece como aquí progresivamente, y vamos a ver las razones por las cuales ese número no crece. ¿Cómo es el pregrado en Alemania? Muy someramente, vamos a ver cuál es el proceso para que un abogado adquiera un título y cómo empieza a optar y a desempeñarse en una de esas profesiones jurídicas. Primer nivel, 4 años y medio. Primeros 4 años, digamos que es una cátedra tradicional de conocimiento básico por mandato legal, federal y estatal, donde tiene que primar, no pueden faltar derecho civil, derecho penal, derecho público. Se adelantan cursos de análisis y trabajos de aplicación de normas a casos concretos, se trabaja mucho sobre la casuística. Y finalmente, al cabo de 4 años, lo que usted obtiene es una certificación de que usted puede presentar un examen de Estado. Eso es hasta ahí se llega. En esa evaluación interviene el Ministerio de Justicia de cada estado. El Ministerio de Justicia de cada estado es el responsable del diseño, aplicación, evaluación, estructura metodológica, contenidos, criterios de evaluación. Todo eso está regulado por ley, de manera que cuando usted se presenta a ese examen, tiene que ir muy preparado. Entre otras cosas, existen unas instituciones privadas que llaman repertorium, dedicados a preparar a los estudiantes de derecho para presentar ese primer examen. El 50-70% de todos los estudiantes optan por esa vía. Algunas revueltas juveniles y demás han logrado que algunas universidades gratuitamente también lo oferten, pero no ha sido mayoritario. Y hay un porcentaje pequeño de autodidactas, de personas que se preparan por sí mismos y dicen las estadísticas que son generalmente los puntajes más altos, los que mejores resultados obtienen en esas pruebas. Esa primera prueba de estado, el 30% la da la universidad de acuerdo a cómo le haya ido al estudiante en los últimos 2 años de esos 4 que estudió, el 30% de la nota, y en la prueba que se realiza, el 70% es ante la entidad estatal, ante el Ministerio de Justicia y las instituciones encargadas precisamente de ese examen. Y lo que ocurre cuando se termina es que a usted no le entregan el título de abogado, a usted no le entregan ningún grado, ni de consultorio jurídico, ni cosas parecidas, sino un certificado de notas. Y empieza usted el segundo nivel, y el segundo nivel es de prácticas universitarias y es el segundo examen de estado. Esas prácticas, ¿cómo son? Son 2 años de trabajo rotativo en las diferentes áreas, permiten, salvo como veremos los que van a ser docentes, que la persona haga prácticas en los juzgados civiles, en los penales, que trabaje con el Ministerio Público, con oficinas de gobierno, con despachos de abogados, incluso empiezan ya las personas ya van mirando a ver a qué profesión se van a dedicar y de preferencia buscan hacer prácticas en esas entidades que pueden ser incluso del orden internacional, pero en entidades pues, reconocidas y certificadas y aprobadas por las autoridades estatales de Alemania. Y ese segundo examen tiene 2 componentes. Después de que termina esa práctica de 2 años, hay un segundo examen de estado. El 70% de la calificación se obtiene de 8 pruebas escritas en materia civil, penal, procesal, derecho público, procesal administrativo, derecho laboral y social, derecho internacional y derecho europeo. Y el 30% en un examen oral, que es aplicación casuística de todas esas materias, para verificar que el conocimiento que se adquirió se acompase con la práctica, con la solución de los casos, con esas posibilidades de poner en práctica lo que se aprendió a un caso particular y aplicar el derecho. Y entonces obtenemos un título que es de asesor jurídico.
No ha terminado ahí el tema. En términos cuantitativos, en Alemania, ¿cuántos abogados hay? Hoy día nosotros estamos llegando a los 400.000. Hay 161.000 litigantes, hay 34.000 abogados en el gobierno. Aquí se diferencia muy bien unos de otros porque, como lo mencionaba, no se puede estar cambiando. Tiene que agotarse una serie de, digamos, demoraría entre 5 y 10 años una persona que quiera pasarse de una profesión a otra. Entonces, difícilmente una persona que está en una profesión accede a otra. 171.000 abogados de litigantes, 34.000 abogados que trabajan con el gobierno, 26.000 que son jueces o fiscales, 1.500 notarios de dedicación exclusiva, porque hay algunos notarios digamos, de un rango bajo, que en algunas regiones, por el número de habitantes, por la ley normativa, les permiten también litigar con muchas limitaciones, y 750 profesores de estas profesiones. Es decir, estamos bordeando los 210.000 abogados en total para una población de 84, 85 millones de habitantes que tiene Alemania. Nosotros tenemos 400.000 para 47, 48 millones de habitantes. Para poder llegar a una de esas profesiones jurídicas se requiere, muy puntualmente, porque ya el tiempo nos está empezando a premiar, el caso de los jueces y los fiscales y el caso de los docentes, que nos ha llamado supremamente la atención. En primer lugar, hay una ley de la judicatura alemana, hay una ley del Poder Judicial y hay una regulación particular en el Código Procesal Penal para el ejercicio de la profesión. De los estudiantes que adquirieron este título de asesor jurídico, pueden inscribirse solamente aquellos que se encuentran entre el 15% de más altas calificaciones en esas pruebas de estado. Si usted no, así como aquí el IFES últimamente dice, usted sacó el puesto 15 entre 1000, usted sacó el puesto tal entre 1000. Allá, si usted no está en esos 15 primeros porcentajes, no puede aspirar ni a ser juez, ni a ser fiscal, ni a ser notario, ni a ser docente. Entonces empezamos a hacer a cernir, a cribar un poco y a ir puliendo, depurando, que son exigencias de la más alta calidad para poder aspirar a este tipo de profesiones. Inicia la persona que quiere aspirar a ser juez algún día con un periodo de prueba de entre 5 y 6 años, se inscribe en los tribunales de segunda instancia de cada estado, allí lo dejan intervenir en algunas prácticas remuneradas en juzgados penales, en la fiscalía, en labores administrativas que también son obligatorio adelantarlas, es una especie de cursos preparatorios. Y si al cabo de esos 3, 5 años obtiene una calificación satisfactoria, ahí viene la recompensa, y es que usted va a ser juez o fiscal vitalicio, a menos que por una causa grave, dice allí, usted sea excluido de esa profesión. Es lo que aquí, digamos que mutatis mutandi, cambiando lo que hay que cambiar, son las faltas gravísimas que nosotros conocemos. Eso en cuanto a quienes aspiran a la judicatura. Quienes aspiran a la docencia universitaria, después de que superan ese primer nivel, no pasan al segundo como los demás, sino que empiezan un doctorado. Es decir, partamos de que allí los docentes tienen doctorado, sí o sí. No hay un docente en Alemania, abogado docente, que no tenga doctorado. Empieza el doctorado, que es una tesis que adelanta en un curso más o menos de 3 años, que es supervisado por un profesor universitario ya debidamente acreditado, y le permite, sí, simultáneamente laborar como empleado académico de la respectiva universidad con un contrato temporal, le permite ser asistente junior y le permite esa calidad, preparar a los estudiantes de Derecho que vienen en camino, que vienen más atrás, para esos exámenes de Estado, para ese primer examen de Estado. Cuando ya satisface su trabajo de tesis a su profesor que lo supervisa y a la universidad para la que se inscribió, viene el segundo examen de Estado, igual al que se presenta, 8 materias diferentes, 70% de la calificación y un 30% en el examen oral en la aplicación de casos. Posteriormente se puede habilitar ya para ser reconocido como docente privado, que es una categoría más alta, y para ello tiene que adelantar una tesis ya, digamos, de su cuenta, que de todas maneras tiene que ser aprobada por la universidad, y eso le permite ser docente privado, que le permite desempeñarse en las áreas de especialización, en cualquier tipo de universidad debidamente acreditada, etcétera. Pero solamente el 2.2% de quienes obtuvieron el doctorado se habilitan para este tipo de ascenso a doctores privados, que también son los más remunerados, de profesores privados.
Después de que se obtuvo el doctorado, después de que se habilitó, ahí se puede inscribir para las universidades, están obligadas a publicar sus vacantes y se inscribe para optar por esas vacantes, pero con la limitante de que no lo puede hacer en la universidad en la que hizo su doctorado o en la que hizo la habilitación, evitando pues que se forme de alguna manera un tratamiento discriminatorio o que se le facilite al abogado de una universidad que sea profesor en la misma universidad. Por lo demás, esos dos exámenes de estado que se hacen en los dos niveles, solamente se pueden optar por ellos en dos oportunidades. Si a la segunda oportunidad usted no pasa esos exámenes de estado, no pudo ser abogado. Miremos entonces por qué esa calidad y por qué aquí estamos como estamos. Creo que se empieza a dar un buen paso en Colombia cuando se expide la ley 1905 del año, 2018, que faculta al Consejo Superior de la Judicatura para practicar unas pruebas de examen previas a poder ejercer el litigio en Colombia, a poder adquirir el título de abogado. Entonces, está creada la ley decía Consejo Superior o una universidad altamente acreditada. La Corte Constitucional hace la revisión de esa norma, dice no se puede sesgar, no se puede limitar, no es ninguna universidad acreditada, es el Consejo Superior el que tiene que implementar y con una cosa muy rescatable, y es que esa misma ley 1905 señala, solamente pasan el examen de estado el que tenga el 50%, es decir, el que supere la media nacional. Es decir, si optaron 1000 estudiantes de Derecho por ese examen de estado, solamente van a pasar los primeros 500, los otros 500 se quedan por puertas. Aquí no se han establecido limitantes a que no se pueda presentar sino 2 veces y qué sé yo, pero por lo menos es un comienzo legislativo porque el Consejo Superior tiene la tarea pendiente de implementar esa prueba que no se ha implementado a pesar de que esta norma pues ya tiene 3 años y la verdad, el Consejo Superior, como las universidades, con un compromiso académico y de sanear un poquitico la profesión y de perfeccionar y de ofrecerle mejores medios, mejores herramientas al profesional de Derecho, porque no se trata de que los estudiantes de Derecho sean malos o vengan predestinados a hacer cosas indebidas o negligentemente, sino que Colombia no ofrece los insumos, la educación colombiana no ofrece los insumos para salir a ejercer con buen basamento y con buen crédito la profesión y empezar a competir en un medio de tanto abogado, asombrarse hacerse a la sombra de pronto de abogados curtidos que ya fueron excluidos de la profesión, que ya fueron suspendidos, que hasta condenas penales tienen, pues desde los inicios de la ejecución a veces le da uno a pesar como juez disciplinario que a veces los estudiantes que recién salieron a litigar se ven involucrados en problemas penales, en problemas disciplinarios y inician su vida profesional, pues de qué manera. Podemos, digamos, entonces señalar que definitivamente el comienzo debería ser ese cambio de estructura académica en la educación media y en el tema universitario. Hay muchas facultades de derecho y muchos programas, 200 programas de derecho de pregrado que no pueden sostenerse, a los que hay que evaluar, a los que se le debe perder verdaderos medios de control. Ese tema de la autonomía universitaria en una carrera tan importante para la vida jurídica de un país, para la estabilidad de las instituciones como el derecho, no debe estar en cabeza de las universidades y de su buen parecer y de que aquí fabricamos abogados y al ejercicio. Eso tiene que cambiar y esta ley es un buen comienzo. Esperemos que la pongamos pronto en práctica y digamos que ese debe ser un punto de quiebre y debemos empezar a cambiar, a ser más exigentes en el tema académico, a regular. El Estado tiene que empezar a parametrizar la educación media y la educación superior. Eso pasa en muchas profesiones, no solamente en el derecho, pero en el derecho, por la cantidad y por la importancia del Ministerio del Abogado es bien trascendente. De manera que sería un buen punto. Otro punto que vamos a trabajar ya también un poco a la prisa es el de la jurisdicción disciplinaria. Bien sabido es que el juzgamiento de abogados en Colombia está radicado antes en las salas disciplinarias del Consejo Superior y Seccional de la Judicatura, hoy día en las comisiones nacional y seccional de la Judicatura. Es una jurisdicción muy pequeña, es una jurisdicción en regla general de una planta de personal de un juzgado de 7 personas por cada departamento para investigar a todos los jueces, fiscales, abogados, jueces de paz, árbitros, conciliadores, notarios cuando cumplen funciones jurisdiccionales, jueces en equidad, jueces de paz.
es una planta de personal pequeñísima, registra sin embargo unas estadísticas muy satisfactorias. Es un órgano judicial que produce sentencias, que no tiene control posterior después, pero sí tiene las garantías de los recursos de la segunda instancia, etcétera. A pesar de que es una jurisdicción tan pequeña, las estadísticas, digamos, al primer semestre de junio del año 2020, en lo que tiene que ver con el Consejo Superior de la Judicatura o con la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, hoy día, es que se habían proferido, sancionado 21.794 abogados para junio del año 2020, es que se habían sancionado 2.842 funcionarios de la rama judicial, en total 26.879 sentencias y en decisiones interlocutorias que llegan a la segunda instancia, es decir, estamos estudiando lo que se escribió en primera, lo que se archivó en primera, lo que terminó en primera. Se han producido 140.000 decisiones de fondo desde que empezó a funcionar el Consejo Superior de la Judicatura, que proporcionalmente solamente se le acerca a la jurisdicción contencioso administrativa, también abarrotada de procesos y demás. De pronto, y se requiere ahora que se le han asignado recientemente el conocimiento de los empleados también de la rama judicial, se requiere que se fortalezca, desde luego, porque por cada funcionario el promedio es de cinco empleados judiciales. Entonces, se va a multiplicar por el 500% los destinatarios, por lo menos a nivel de funcionarios. El punto siguiente es que en el acto legislativo 02 de 2015 se le atribuyó o se dejó abierta la posibilidad de que los colegios de abogados, que la ley se expida para atribuir al colegio de abogados la competencia para juzgar a sus propios pares. Eso tiene un inconveniente serio, y es que cuando se pone uno a ver la literatura en materia de colegios de abogados de origen, como más o menos los conocemos hoy, de origen español, de los años 70 y tanto, del término de la dictadura franquista, donde se crearon unas instituciones públicas, colegios de abogados con facultades públicas y de juzgamiento, pero no es mucha la literatura que se consigue, y lo que se permite ver en el año 2007, cuando estaba en el trámite legislativo, el hoy Código Disciplinario del Abogado, la Ley 1123, simultáneamente con los abogados de CONALVOS, con algunos presidentes de colegios en Bogotá, como representante del Consejo Superior de la Judicatura, asistíamos a unas reuniones en orden a cambiar el estatuto del abogado del decreto 196 del año 71, en punto de la búsqueda de que el abogado tuviera seguridad social, tuviera salud, tuviera pensión, tuviera posibilidades económicas, tuviera posibilidades de que los colegios de abogados se convirtieran en instituciones periciales que debieran remuneración, que participaran en la conformación de algunos miembros de las corporaciones judiciales, del mismo Consejo Superior de la Judicatura, de la misma sala disciplinaria. Pero cuando lamentablemente se expidió la Ley 1123, los señores presidentes de los consejos de los colegios de abogados que participaban en esas reuniones dejaron de asistir, y se perdió un trabajo que se había hecho de derecho comparado y demás, y tenemos un estatuto del abogado del año 71, cuando los abogados eran alrededor de unos 15, 20.000 abogados, cuando había muchos jueces empíricos, porque no había suficientes abogados siquiera para ocupar esos cargos. Y hoy en día, en una planta de personal de un juzgado, es natural ver que desde el citador, escribiente para arriba ya son abogados, con este tipo de preparación y con este tipo de situaciones que hemos visto. Desde luego que en cualquier momento puede salir la ley. Hay dos proyectos en este momento que pretenden el establecimiento de juzgamiento de abogados por los colegios. En cualquier momento se puede firmar una ley de estas, y a mi juicio sería un salto al vacío de instituciones que no se han consolidado, que no tienen tradición, que hay colegios muy respetables que se dedican a actividades académicas y tal, pero no se ha solventado siquiera una actualización del Estatuto del Abogado del año 71, cuando se legislaba por decreto. Tenemos un nuevo Código Penal con varias modificaciones, tenemos CEPACA, tenemos Código General Disciplinario, tenemos Código General del Proceso, y en un país de tanto abogado no se ha logrado un estatuto que propugne por los derechos y por el futuro de los abogados. Estudiábamos en aquella época que el Colegio de Abogados de Bilbao tiene una especie de banco donde se solventan las afugias económicas a muy bajo costo, y obviamente tenían mucha más participación activa en la designación de altos dignatarios del Estado como órganos periciales, remunerados, en fin. No podemos empezar, es decir, ideal que algún día se llegue al juzgamiento de los abogados por sus propios pares, pero eso sería el culmen de todo un proceso, de toda una tradición, de toda una estructuración.
porque corremos el riesgo de lo que ocurre a veces con muchos organismos de control interno marcadamente politizados en el Ejecutivo, en los municipios, en los distritos. Hay muchas veces los organismos de control interno lamentablemente favorecen a determinados seguidores de tal partido o del gobernante de turno y perjudican al del anterior o al de la contraparte, etcétera. Y lo del Colegio de Abogados puede terminar en eso. Y es un salto al vacío porque es una labor que se viene cumpliendo, a juzgar por las estadísticas, de buena manera, y los cuestionamientos que en el pasado se le hicieron a la jurisdicción disciplinaria no fueron precisamente por razón de sus labores como jueces, de abogados, de funcionarios, por algunos temas de algunas sentencias de tutela, por algunos temas de traer a pensionarse a unas personas con un año de servicio, a pensionarle más alta de lo que se hubieran merecido realmente. Pero realmente no se cuestiona, no se ha cuestionado ni la eficiencia ni la eficacia, y las estadísticas, como lo acabamos de resaltar, son proporcionalmente las más altas a nivel de la rama judicial, porque es una jurisdicción supremamente pequeña, con muchas necesidades, pero dar el salto a unos colegios de abogados que necesariamente producirían actos administrativos, que tendrían control jurisdiccional posterior por la jurisdicción contenciosa administrativa bien congestionada que ya está, pues no sería realmente, sería contraproducente, realmente no podríamos compartir. De modo que, como puntos de reflexión de esta breve charla, donde hemos podido comprimir los temas que hemos señalado, es en primer lugar que la labor de los abogados ha sido pobre consecuencia de la cantidad de facultades de derecho, del sinnúmero de abogados del derecho, de la cultura, de esa cultura de que nosotros llamamos malicia indígena, que se presta a veces. Los colombianos en el exterior son conocidos porque son muy buenos trabajadores, porque es la gente que mejor trabaja, más pulida, más dedica tiempo, pero también porque es a veces la gente de la marrullería, es la gente de los carteles, es la gente que va a montar, que estamos exportando esos créditos gota a gota, etcétera. Esa malicia indígena nuestra ha jugado muy en contra, y la cantidad de abogados, el número incontrolable y la, si me lo permiten, mediocridad en la formación de los abogados, no denota un buen papel, un buen desempeño, y precisamente porque el medio tampoco le ha permitido una mejor capacitación, una mejora de oportunidades y acceder a una profesión debidamente consolidada. No hay, como en otras latitudes, los profesionales del derecho dedicados a la docencia con criterios universales. Aquí el docente es el notario, el juez, el magistrado, etcétera, como una actividad alterna, como una forma de pronto ganarse otros pesos. Hay quienes lo hacen con mucha vocación, pero definitivamente estaríamos cercenando el área del conocimiento a lo que es el día a día del funcionario, a lo que es su materia, en lo que se actualiza o no se actualiza, etcétera. A veces información pedagógica, porque la formación pedagógica es importante. ¿Cuántos conocemos excelentes funcionarios que no saben transmitir a sus alumnos? ¿Cuántos conocimos excelentes profesores que no son buenos funcionarios o no eran los mejores funcionarios? En cuanto a la labor de la jurisdicción disciplinaria, pues la destacamos, ha sido eficiente con todas las limitaciones presupuestales y de personal por esas plantas de personal tan reducidas. Esperemos que pase la reforma de ley estatutaria que en este momento está surtiendo el control previo y que por lo menos le va a dar la posibilidad a los despachos de los magistrados de todo el país de tener un abogado asesor, al menos, porque en este momento solamente contamos con un auxiliar judicial. Y en relación con el otorgamiento de las facultades de juzgamiento de los abogados a los colegios que no tienen una estructuración, que cada quien tiene sus estatutos, que algunos que son muy serios y dedican a actividades académicas, otros son clubes sociales, lamentablemente las cosas hay que llamarlas por su nombre, son puntos de reflexión y sería bueno contar, este es un punto de quiebre y vamos a cambiar, y la ley 1905 sería un punto de partida excelente. Son los puntos de reflexión, doctora Mónica, que estamos dejando, y desde luego abierto a las preguntas, a los cuestionamientos que el auditorio a bien tenga. Doctora Mónica, muchas gracias. Gracias, doctor Miguel Ángel. Y vamos al fragmento de preguntas. La primera, ¿se puede afirmar sin lugar a dudas que la ética no tiene que ver con el derecho?
Bueno, excelente pregunta y todo que ver con el tema, porque realmente ese fue un punto de reflexión de por qué una persona, una figura pública que es abogado hace semejante afirmación. Puede ser cierta en la medida en que en el ver la realidad, en ver la realidad social, pero definitivamente en términos conceptuales, en términos científicos, en términos de lo que permite establecer el estudio del derecho, de la filosofía, en las áreas del conocimiento, como lo mencionamos, las virtudes y valores propias de la ética se conjugan, se confunden con los deberes profesionales del abogado, que es lo que tiende a proteger un código de abogados cuya violación constituye falta y cuya falta da lugar a la respectiva sanción. Entonces, afirmar que el derecho no tiene nada que ver con la ética es absolutamente desacertado, es absolutamente ilógico y, por decirlo menos, desfachatado, doctora Mónica. Siguiente pregunta, doctor. Colombia cuenta con un sistema educativo que permite que egresen de sus universidades abogados bien formados y puedan iniciar su vida profesional con buenas posibilidades de éxito. Bueno, otra pregunta importante y que tiene que ver con el estudio del profesor Mauricio García Villegas que analizamos en nuestro propio libro y donde digamos que ese margen de buena calidad y de buenos es de un 10-20% de los profesionales que egresan de universidades que dan mejores herramientas sin perjuicio de que el profesional del derecho es el estudiante y uno es dueño con más o con menos herramientas de... Miremos que en el caso que vimos en Alemania, los autodidactas, los que no recurren para prepararse para los exámenes de Estado, son los que sacan los más altos puntajes. Entonces, eso es relativo, pero en la generalidad, como lo analiza el profesor con datos estadísticos, el 70% de los 200 programas aproximadamente de derecho que hay hoy día de pregrado es de baja calidad. Entonces, definitivamente, la respuesta es negativa. Las universidades, el medio académico no está preparado para salir profesionales con herramientas debidamente armados que vayan a hacer muy bien su papel. Y por el contrario, pues estamos como estábamos en buena parte porque esa formación de los abogados tan deficiente, pues no permite que se tenga la cultura de la ética, del sentido de pertenencia, de los principios de justicia, del bien común. Entonces, la respuesta es definitivamente negativa, doctora Mónica. Doctor, ¿cuál es la situación actual de la jurisdicción disciplinaria en Colombia? Bueno, es una excelente pregunta, sobre todo por el momento que atravesamos. La jurisdicción disciplinaria probablemente porque no tiene injerencia en la designación de los miembros del Consejo Superior de la Judicatura que manejan las políticas y los temas económicos y los temas de nóminas y los temas de concursos, pues la verdad nos hemos sentido históricamente relegados, no se nos dan muchas posibilidades, no se nos... si del año 93 alrededor de 40.000 abogados y hoy tenemos casi 400.000 y siguen las mismas plantas de personal o el incremento ha sido muy poco, hay mucha deficiencia, hay buenas estadísticas que mostrar, es increíble que los datos que estamos viendo de 150.000 decisiones de fondo en los años que llevamos, de 28.000 sentencias y abogados y jueces funcionarios sancionados, pues da cuenta de una labor excelente. Por otra parte, hay una inseguridad jurídica terrible en materia de funcionarios. Estamos aplicando ley 734, está en entredicha la vigencia del decreto del Código General Disciplinario, la ley 1952, y ya contamos con la ley 2094 que modifica una ley que ni siquiera ha entrado a regir. Hay una inseguridad jurídica increíble, se reclama, se requiere indudablemente de un código jurisdiccional disciplinario propio que estamos en mora también de erigir. Y también estamos lamentando, es decir, cualquier persona pensaría, bueno, si los abogados son el 60-70% del trabajo que tienen las salas disciplinarias hoy día, las comisiones seccionales disciplinarias, que les quiten ese trabajo, pues les da muchas libertades, pero, pero, pero realmente pensar en que esa competencia de traslada a los colegios de abogados preocupa porque mal que bien la labor se ha venido realizando y se cumple con las labores de prevención y de general y individual de los criterios que orientan la imposición de las sanciones, de prevenir a la persona para que frente a una sanción no vuelva a incurrir en ese tipo de comportamientos, de prevenir al colectivo para que viendo que se sancionan a los abogados por determinadas conductas, pues las obviemos los demás abogados. Esa labor se ha venido cumpliendo, pero sí necesita un fortalecimiento institucional en términos de recursos técnicos, de recursos de personal,
Y en términos legislativos, miremos que el Código Disciplinario del Abogado, que realmente ha funcionado en estos 13 años de vigencia, que ya necesita también un remozamiento, una actualización, pero nació en el seno de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior y de los consejos seccionales en encuentros anuales y ha funcionado realmente. Entonces, sí nos encontramos en mora de que también de actualizarlo, pero también de que a nivel de funcionarios judiciales se tenga un código propio porque tiene sus particularidades la labor de administración de justicia, doctora Mónica. Doctor Miguel Ángel, una última pregunta. ¿Qué opinión le merece la posibilidad que el juzgamiento de abogados se le encargue a los colegios de abogados? Como lo mencionábamos hace un rato, es un ideal, digamos, sería bueno como profesión liberal que se autorregule, pero en el panorama que acabamos de estudiar, en el panorama que acabamos de ver de la mala formación, de la proliferación de abogados, de la ausencia de tradición de los colegios de abogados, de que no nos hemos preocupado, ni los propios abogados nos hemos preocupado por tener un código, un estatuto que actualice ese famoso decreto del 91, del 71, que actualice, que se preocupe por la formación académica, por la conformación de barras, por la seguridad social, por su régimen de salud, de pensiones. Es lastimoso ver hoy día a los abogados que no ahorraron, que están de determinada edad y muchos abogados mueren en unas condiciones. Nos hace falta mucho en materia de estatuto del abogado y digamos, en esas condiciones dejar en manos de los colegios de abogados que tendrían que estructurarse, que tendrían que organizarse, federalizarse, que tenían que, digamos, darle una estructura sin ningún tipo de tradición de formación, de antecedentes que lo habiliten como tal. Ese es el ideal a largo plazo, pero en este momento, a mi juicio y muy respetuosamente, sería un gran salto al vacío cuando hay una revisión que funciona, con muchas limitantes en términos de la cantidad de procesos que maneja, pero ha producido mucho y que con un poquito de ayuda seguramente podría darle trámite más célere a los cerca de 40.000 procesos que hay a nivel nacional, 7.000 en la segunda instancia, donde se trabaja con las uñas. A quienes habla pasó 12 años allá por esas latitudes, y entonces sería realmente, anticipo que eso podría ser una gran debacle. Eso requiere, es el ideal a cabo de unas décadas de preparación, de cambio de chip, de mentalidad y de legislación, pero en este momento es absolutamente inconveniente. Un agradecimiento muy especial al doctor Miguel Ángel Barrera Núñez por su clara y ponderada explicación sobre el ejercicio del derecho en Colombia hoy, la cual nos permitió conocer la situación, como bien lo mencionó el doctor en su conferencia, la situación en la que se encuentra el ejercicio del derecho en Colombia, explorar los escenarios en los que se verán inmersos los futuros abogados o quienes apenas están iniciando sus estudios en esta ciencia humana y social. De igual forma, por mostrarnos esos ejemplos, como en Alemania, de cómo es la profesión del derecho. Muchísimas gracias de nuevo, doctor, por estar con nosotros. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se interesaron por esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan acompañando a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.